Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el programa donde vemos toda la oferta formativa del Instituto Nacional de Formación Política, analizamos la coyuntura y evidentemente analizamos los procesos del partido de Morena. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, sobre todo porque vamos a platicar precisamente del contexto político en el que nosotros estamos inscritos y cómo es que el instituto se inscribe dentro de este proceso político mundial que precisamente se ha dado a partir de la llegada de Donald Trump. Y en ese sentido, pues tenemos aquí a nuestro presidente Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón, que nos va a platicar del Instituto Nacional de Formación Política. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y también a las redes sociales de la 4TV que siempre nos apoyan para grabar. Muchas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros también. Y precisamente, Rafa, pues vamos a comenzar esta, digamos, entrevista y también, digamos, a manera de información de lo que hace el Instituto Nacional de Formación Política, que es muy importante lo que se está haciendo actualmente en cuestión de formación política. Y me gustaría, para iniciar, ir calentando los motores, que nos platiques qué entendemos desde el Instituto Nacional de Formación Política por revolución de las conciencias y por formación política. Es importante este tema para que podamos saber cómo es que se inscriben los procesos políticos y cómo es que se hace la formación política y qué contribuye precisamente a estos procesos políticos. Bueno, pues muy bonitas preguntas. De entrada, la revolución de las conciencias, yo estoy convencido que es el motor de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es un tipo, digamos, de revolución social distinta al que había ensayado la izquierda durante todo el siglo XX. Es un proyecto, además, que se plantea, entre otras cosas, conquistar las conciencias, conquistar la narrativa, conquistar el sentido común de la gente y a partir de ahí buscar la transformación profunda de la sociedad. Sin revolución de las conciencias no habría Cuarta Transformación. Y por supuesto que la formación política es el combustible de la revolución de las conciencias, ¿no? Si tú no tienes formación política, pues no puedes reformar, no puedes transformar las conciencias. Es muy chistoso porque yo estaba leyendo el otro día un texto de Genaro Villamil sobre Carlos Monsiváis, y ahí Genaro básicamente plantea que Carlos Monsiváis hace toda una serie de propuestas que después son retomadas por sectores importantes de la población, pero son toda una serie de propuestas que en principio suenan poco afortunadas, ¿no? Es decir, apoya al movimiento de la diversidad, apoya al movimiento de las mujeres, apoya el movimiento contra la crueldad de los animales, apoya la democracia de abajo, apoya las organizaciones populares, está siempre con las víctimas, etcétera. Pero eso terminó armando una suerte de sentido común para el país, ¿no? Y esto, por supuesto, que es la base de lo fue un análisis, y terminó siendo un análisis de lo que queríamos cambiar en nuestra nación. ¿De veras queremos seguir siendo un país de macho? ¿De veras queremos seguir siendo un país en el que se maltrata a las mujeres? ¿De veras queremos seguir siendo un país homofóbico? Bueno, todas esas cosas, ¿sí?, forman parte del gran debate por el país que se está dando desde hace décadas y que fue retomado por el movimiento obradorista y que se ha concretado en gobiernos que han tenido, yo creo que resultados muy eficaces para la población. Son gobiernos democráticos, son gobiernos que no reprimen. Hemos sacado a 11 millones de mexicanos de la pobreza, que no es poca cosa. Y yo estoy convencido que la base de todos esos logros es la revolución de las conciencias y que el combustible de la revolución de las conciencias es efectivamente la formación política.
Rafa, fíjate, hay que ir también a la historia de dónde nace el Instituto Nacional de Formación Política. Todos recordamos, en resumen, súper resumen, que fue una de las últimas tareas que dejó el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador en su infinita sabiduría, porque él se había dado cuenta que por más que estos procesos revolucionarios en toda nuestra América Latina ganaban procesos, ¿no? Luego no había ciudadanía, pueblo que sostuviera estos procesos revolucionarios por la falta de formación política, por la falta de organización, y él tuvo esta, insisto, gran idea de dejar como tarea la formación del Instituto Nacional de Formación Política, y ahí es cuando en el 2018 está la idea del instituto. Tuvimos 2 años ahí medio sin poder trabajar ciertamente, ¿no? Que fue del 2018 al 2020, luego en el 2020 pues vino el tema de la pandemia, ya estábamos reconocidos dentro de la estructura orgánica del partido, vino el tema de la pandemia, lo cual también no solamente al instituto sino a todos fue un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros. A finales del 2022, por fin se terminó la pandemia y el instituto llega ahora a las instalaciones que tenemos en Pantitlán, que siempre decimos que son la casa del pueblo, porque eso es el instituto, la casa del pueblo para cada uno de nuestros compañeras, compañeros y compañeras. Y en realidad, pues podríamos hablar de que el instituto empieza ya a trabajar en serio, no porque antes no lo hubiéramos hecho, porque evidentemente antes, aunque no había un reconocimiento formal, había muchísimos compañeros que ponían su trabajo de manera solidaria, que siempre estuvieron siendo formadores, apoyando. Evidentemente durante la pandemia hicimos mucho trabajo, ahí está en las redes sociales del instituto, en nuestro canal pueden ver todos los talleres que se dieron en ese momento, pero a finales de este 2022, el tener unas instalaciones da un cambio radical al trabajo que hacemos desde el instituto, porque ya tenemos la posibilidad de convocar directamente allá compañeros que se quieran formar, y bueno, hemos estado metidos en procesos importantísimos, como previo a la elección de nuestra primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estuvimos haciendo estas asambleas, ¿no? En el proceso histórico de asambleas más grande que ha en este país. Ha tenido México. Hicimos 400 asambleas semanales, ¿no? O sea, todos los fines de semana nos activábamos en toda la República, más de 1,400 asambleas, hablamos con literalmente casi todos los que estaban interesados en participar en la vida pública de este país. Luego también nos metimos, porque es parte de las actividades que están como funciones del instituto, en capacitar a 1,200 compañeros que solidariamente fueron los que defendieron el voto para que llegara la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos dijiste? 1,200,000. Es 1,300,000. 1,300,000. Los compañeros que están ahí, le dimos capacitación también de formación política con este curso básico a 200,000 aspirantes, ¿no? De compañeros que querían ser querían ser representantes populares, y eso por mencionar algunas cosas. Pero Rafa, sí, claro, esta ha sido nuestra historia. Vamos a hablar de exactamente el instituto qué hace, ¿no? Porque claro, es importante, porque hay una mala idea, creo yo, de que desde el 2018 el instituto, ya vimos todas estas etapas y son diferentes los momentos que hemos atravesado en el instituto, Rafa. Sí, mira, efectivamente el proyecto del instituto, su origen está precisamente en la idea de los círculos de estudios, y parte de una reflexión que es histórica y que tiene que ver con el hecho de que todos los procesos de transformación vienen precedidos de una gran discusión y de la socialización de esa discusión, de una socialización de ideas importante. Gramsci lo dice de otra manera, dice: antes de cada revolución siempre hay una gran discusión, siempre hay un gran debate. Pero no solamente es que hay un gran debate de ideas, sino que hay una sociedad que se organiza alrededor de esas ideas. Y ahí sí te puedo decir que el origen del instituto está en un proyecto que echamos a andar en el plantón de 2006, que son los círculos de estudios. Pues había que hacer actividades en el plantón, y a mí me pareció que la actividad que podía ayudar al proyecto era precisamente armar círculos de estudios. Claro. Y lo empezamos haciendo con los compañeros de redes universitarias y luego con otros compañeros. Y bueno, lo sostuvimos durante el plantón, y al final del plantón de 2006, pues seguimos haciendo círculos de estudios. Y fue muy curioso porque era un trabajo muy latoso, se hacía casi en solitario. Éramos pocos los que empujábamos
estas pláticas. Pero dábamos un montón de pláticas a la semana, un montón de pláticas a la semana. Poco a poco se fueron incorporando compañeros, ¿no? Se fueron incorporando intelectuales, gente que daba pláticas, que venía a contar, a compartir lo que sabía. Estuvo, por supuesto, Luis Javier Garrido, José Valenzuela Feijó, muchos compañeros. Luego se fueron integrando a la historia de los círculos de estudios otros compañeros que tenían también un reconocimiento académico importante, gente como Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, en fin, y había también otros proyectos de este tipo como el de la Brigada Paralela en Libertad, ¿no? Que es un proyecto de difusión de ideas, de difusión de conocimiento, etc. Y eso, en un principio, fue el núcleo duro del movimiento. Es una historia muy curiosa, pero sí se consolidaron en los círculos de estudios muchos de los cuadros que después formaron el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y Andrés Manuel vio el proyecto y le gustó mucho y entendió que era un proyecto, lo vio como un proyecto importante y lo apoyó desde siempre. Cuando Andrés llega a gobierno, nos le propusimos hacer esto, un instituto de formación política, y efectivamente el diagnóstico era muy simple. Todos los procesos de progresistas de América Latina habían pasado por la misma historia. Todos llegaban a gobierno y todos los cuadros se iban a gobierno, dejaban las calles, dejaban el partido y perdían las calles, perdían las elecciones, y era un intento porque esto no se repitiera. Entonces, a Andrés le pareció muy bien el proyecto y él propuso en un principio darle el 50% de las prerrogativas del partido a la formación política, cosa que jamás se ha cumplido, ¿no? Eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Entendemos perfectamente por qué. Ya incluso llegó a estar en los estatutos, eso ya se quitó de los estatutos, ¿no? Y el instituto increíblemente se echó a andar, y mucha de la resistencia del instituto era una resistencia interna. Porque todo el mundo te decía, no, sí, la formación política es muy importante, pues vamos a verla luego, ¿no? De eso hablamos después, ¿no? Es decir, pero vamos a postergarlo, ¿no? Es decir, ahorita no me incomodes con eso, ahorita estamos tratando cosas urgentes, sí es muy importante, pero ahorita. Entonces, el caso es que tomó tiempo echar a andar al instituto. Quiero decir que siempre fue una cosa que la militancia pedía. La militancia pedía formación política y la militancia estaba muy consciente de la importancia del instituto. Entonces, a contrapelo de las lógicas dominantes, el instituto se fue imponiendo y fue saliendo adelante. Y efectivamente, lo que tú dices es correcto, pasamos por un periodo largo en el que no se formalizó al instituto, ni siquiera legalmente, a pesar de que había sido votado en un congreso, y por supuesto pasó tiempo antes de que el instituto tuviera herramientas para echarse a andar. Pero ya que se echó a andar, yo creo que ha dado muy buenos resultados. Es curioso porque hoy nos encontramos con gente que hace grandes reclamos al instituto, que dice, no, el instituto no ha formado a todos los candidatos. Espérate, es decir, los procesos de formación son lentos. ¿Cuánto tiempo toma tener a una gente con maestría o con doctorado? ¿Cuánto tiempo toma tener a una gente preparada para cualquier área? Es decir, toma mucho tiempo, es una inversión de largo plazo, pero es una inversión fundamental. Y el instituto parte de dos principios que son muy, muy elementales, pero que creo que se están confirmando. El primero es que la formación sí cambia a las personas. Es decir, a nosotros, a ustedes y a mí y a la gente que nos ve, seguramente
les ha cambiado la vida el tener un buen maestro, el tener alguien que te enseña cosas, que te explica cosas, que te permite entender al mundo. Eso cambia a las personas. Y por lo tanto, la formación masiva cambia a las sociedades, ¿no? Cambia a las multitudes y cambia, por supuesto, que a la sociedad. Y eso sí se verifica. Nosotros lo hemos estado viendo y una prueba de todo esto es, entre otras cosas, pues la cuarta transformación, la revolución de las conciencias, parte de este principio. Y la otra tesis central del instituto es simplemente que sí se puede crear una inteligencia colectiva, que la gente tiene conocimiento, que cada quien sabe, tiene un universo limitado de conocimientos, pero si juntas a la gente, estos conocimientos se potencian. Y así es. Y eso sí pasa. Nos lo vemos en el instituto. Siempre hay alguien que nos puede ayudar a resolver. Siempre tenemos a alguien que sabe de algún tema, del tema que quieras, ¿no? Que si de leyes o de economía o de demografía, incluso de geografía, ¿no? Claro. Tenemos gente que trabaja todo eso. Y entonces lo que está, el instituto sí se ha convertido, en primer lugar, sí ha hecho una cantidad enorme de conferencias, discursos, conferencias, pláticas, cursos, etcétera, y tiene un acervo muy importante en redes sociales, que ustedes lo pueden consultar, y ahí pueden encontrar conferencias sobre lo que quieran. Hay conferencias de Dussel sobre ética, conferencias de Rafael Correa sobre economía, es decir, y son conferencias muy buenas, son conferencias que funcionan. El conocimiento sí cambia a la sociedad, ¿no? Esa es la primera idea. Y entonces es una especie de reservorio de información y de datos y de debates, etcétera, que hay que se puede consultar. La otra cosa es que el instituto sí ha conformado a un grupo de gente que tiene la capacidad de sacar adelante tareas complicadas y complejas. Entonces hemos hecho efectivamente tareas que han ayudado con mucho a la cuarta transformación. Tú mencionaste dos que son fundamentales. Una es, por supuesto, el tema del debate por la nación. La idea del debate por la nación es una idea que está tomada de una cosa que hicieron los Flores Magón a principios del siglo XX. Es decir, la Constitución, durante décadas se dijo que la Constitución mexicana no había arrojado un solo buen documento y que no había un texto ideológico. Claro. Eso es totalmente falso, eso es un acto de ignorancia, ¿no? Es decir, eso es verdaderamente no entender cómo se construyó el país ni qué fue la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 es uno de los documentos torales políticos del siglo XX. Y la Constitución de 1917 es hija directa del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, que es un programa que lo que hizo fue recoger lo que pensaban los mexicanos entre 1905 y 1906 del país que querían. Y empieza con una historia muy simple. Flores Magón escribe un texto, un texto con una serie de propuestas de nación, lo pone a discusión, la gente lo enriquece, Flores Magón vuelve a redactarlo, la gente lo vuelve a enriquecer esta otra versión, y ese documento del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 fue la base de la Constitución de 1917, ¿no? Y la Constitución de 1917 es ni más ni menos que la consagración a nivel de ley del primer estado de bienestar del planeta. Dime si no fue un documento importante. Es un documento toral de la política del siglo XX, es un documento fundamental. Bueno, entonces, en la coyuntura electoral del 2024, nosotros vimos, entre otras cosas, que iba a haber, que todo se iba a dirimir en pleitos personales, ¿no? Porque había varios candidatos, y entonces, es decir, lo previsible, según nuestra tradición política, era que todo se dirimía en que no, fulano se peina feo y fulana quién sabe qué, y no se sabe vestir quién sabe quién, y todo ese tipo de cosas. Entonces, la propuesta que hicimos es hacer un debate de fondo sobre el proyecto
de nación que querían los mexicanos, que queríamos los mexicanos. Y eso, pues obviamente, centraba el debate sobre temas de fondo, ¿no? Lo quitaba de las lógicas frívolas de la competencia personalista y atacaba causas de fondo. Entonces, pues ustedes fueron testigos de esto. Procedimos a hacer un debate por la nación, pero además un debate que no tiene precedente. Es un debate que fue muy intenso y que fue un debate muy informado. Dividimos el tema del proyecto de nación por temas. Se habló de seguridad, se habló de salud, se habló de política exterior, se habló de la diversidad, se habló de la mujer, se habló del campo, se habló de la economía, claro, de qué tipo de políticas laborales. Se plantearon todos estos temas. Se hicieron seminarios y conferencias magistrales y no magistrales previas a las asambleas. Entonces hacían conferencias, se hacía un trabajo de difusión serio sobre el proyecto de nación, con ideas, con expertos, con académicos, con funcionarios, y después, una semana después, se llevaba esto a asambleas, a debate, claro, a discusión. Y bueno, pues yo sí creo que es la discusión más grande y más amplia que ha tenido el país, ¿no? Porque es decir, cada semana hacíamos asambleas con varios temas, porque una cosa es que hiciéramos las asambleas, pero hay que decir que en cada asamblea se tocaban de 4 a 6 temas, entonces tenías de 4 a 6 ponentes, tenías que tener de 4 a 6 ponentes en cada una de las asambleas, ¿no? Gente que estuviera preparada, que pudiera dar información sobre temas incluso algunos sofisticados, ¿no? Y bueno, cubrimos todo el país, ¿no? Y esto lo hizo el instituto. Ustedes son testigos de esto. Y además, deja tú que ustedes sean testigos de esto. Ustedes la gente lo puede consultar en las redes del instituto. Ahí están los debates y puede ver qué se discutió y puede ver incluso la síntesis. Se hicieron síntesis de todas estas ideas y de todas estas aportaciones. Entonces yo sí creo que es la asamblea informada más importante de la historia de México. Es una asamblea en la que participaron más de 300,000 personas. Hubo más de 1,000 asambleas en total. ¿Cuántas eran? 1,160, sí, 4, una cosa así, pero pensando que nos distribuíamos en 400 los fines de semana, ¿no? Sí, porque claro, era importante lo que dice Rafa, ¿no? En México, o sea, y en el extranjero, porque también se en el extranjero, ¿no? Así es. Entonces, pues es un debate por la nación muy importante, y además muchas de esas ideas, todo eso se concentró en un documento que se le presentó a Claudia Sheinbaum, y muchas de las ideas que están en el proyecto de nación que se está llevando a cabo ahorita vienen de ese debate. Entonces estás hablando realmente de una cosa que no tiene precedente. Toda la población fue consultada, es decir, y participaron todos los que querían, los que tenían una idea sobre algún tema, iban y decían, hasta gente que era de otros partidos o que no tenía partido, llegaba y decía, pues yo quiero que tal, y todo o estoy en desacuerdo con esto. Sí. O sea, había un debate precisamente. Sí. Y fíjate, Rafa, ahí me gustaría hacer, digamos, el hincapié en que la formación política no solo es estar en el aula, ¿no? No solo, sí, claro, no solo es llevarte el conocimiento que puede darte un libro, puede darte los escritos de la cárcel de Gramsci o puede darte el Capital de Marx, sino precisamente es este debate que sale a las calles, debate informado, y que de alguna manera ese debate decanta en organización, decanta precisamente en otras formas de participación política, porque precisamente ese es el meollo del asunto con relación a la formación política. ¿Cómo entendemos a la formación política si no es a través de estos procesos de salir a las calles, de ir con la gente y que la gente se informe de estos procesos? ¿Por qué? Porque muchas veces se entiende en algunos sectores que la formación política son estas clases de coaching para que la persona que toma esos cursos de formación pues ya sepa hablar en público, sepa algunos datos, sepa las cuestiones de marketing, y esos procesos decanten inmediatamente en un entrenamiento para una candidatura. Pues no. Y precisamente ese es, digamos, una parte que no ve este Instituto Nacional de Formación Política, sino lo ve en un amplio espectro. Y precisamente, Rafa, otro de los trabajos que también decantó en asamblea fue
esta parte informativa sobre el proceso de la reforma al Poder Judicial, Claro. que se dio precisamente en 2023, y en ese sentido ahí vemos todos los procesos de formación en la calle, en los territorios, Rafa. Así es. Mira, la verdad es que el instituto tiene un montón de ramas y todas están funcionando y todas están, yo creo que funcionan bien, ¿no? Es decir, tenemos obviamente un sector que estudia el tema de las municipalidades, tenemos un sector que estudia el tema de cómo hacer para gobernar mejor, tenemos un sector que estudia cuestiones de economía, hay toda una serie el instituto tiene varias áreas y todas trabajan y tiene gente especializada que está echando a andar tareas. El instituto no es una agencia de marketing político. Ni de colocación para puestos. Para nada. Si alguien del instituto quiere un cargo, se tiene que salir del instituto, eso está claro. Es decir, eso siempre ha sido así, todo el mundo lo sabe. Y de hecho, lo que ha hecho, es decir, una de las cosas que se votaron también en un Congreso Nacional de Morena, es que el instituto le diera formación a los aspirantes a candidaturas, a cargos de gobierno. Como requisito. Como un requisito. Claro. Porque Uno de los muchos que tiene. Uno de los muchos. Sí. Es decir, es uno de los requisitos, pero pues se vuelve un requisito Importantísimo. importante. Entonces, en ese terreno, yo sí quiero decirte que le hemos dado formación a cientos de miles de personas. En el 2024. 23 fue el proceso. En el 2023-2024 le dimos formación a más de 200,000 personas. Así es. Que se dice a prisa, pero es decir, perdón, muy pocas universidades te dan esos resultados. Y luego el instituto también se hizo cargo, como bien lo señalaron ustedes, de la formación política, de la observación electoral. Ojo, se trata de un curso de 6 horas, con un simulacro y todo eso, pero la gente que se formó, es decir, para hacer esta observación electoral, rebasa el 1,000,000 de personas. Es decir, estamos hablando de que se le dio formación a más de 1,300,000 personas. Se dice a prisa, pero el instituto somos 179 personas. Éramos 179 personas. A veces que hemos crecido, es decir, en este proceso crecimos, ¿no? Porque con 179... Hay tareas particulares. Pues hay tareas que obligan a crecer, pero la verdad es que son tareas que han sido cruciales para el partido. Y efectivamente, lo que está diciendo Mario es muy importante. En el proceso político más importante del país en este 2025 fue, sin lugar a dudas, la elección del Poder Judicial. Esta elección del Poder Judicial es histórica, es la primera vez en la historia que se elige que se abre un proceso para elegir a todos los jueces de del Poder Judicial, desde los jueces de la Suprema Corte hasta los de abajo. Y esta es una revolución de fondo a nivel social. Es una revolución que estaba pendiente desde el siglo XVIII. La primera vez que se hizo un Estado con división de poderes, se concibió al Poder Judicial como un poder contrapopular. Y esta es la primera vez que se concibe y que se aplica que el Poder Judicial sea un poder definido popularmente, ¿no? Definido desde abajo. Es un cambio radical. Y obviamente ahí te das cuenta que Andrés Manuel sí era, pues es un genio, ¿no? Andrés Manuel, es decir, lo vio clarito, lo vio de fondo y entendió que esto es una cosa que podía cambiar profundamente a la nación y que nos podría dar por primera vez en la historia un poco de justicia, ¿no? Entonces, es un cambio radical, es un cambio importante y pues, sí, efectivamente el instituto ayudó siempre respetando los márgenes de la ley y de lo dicho por el INE y de lo dicho por el Tribunal Electoral, en fin, y apoyó asambleas de información sobre qué era la elección del Poder Judicial. Jamás promovimos un candidato y mucho menos hicimos un acordeón que distribuimos. Eso no pasó. Quien diga que hicimos eso está mintiendo, ¿no? Entonces, sí, pues el instituto ha contribuido también ha hecho una contribución significativas en todos estos procesos. Y mucha de la gente que votó simplemente recibió información, algo de información a partir del instituto, y que se revise lo que dimos.
todo fue legal, jamás nos salimos de las lógicas, jamás nos salimos de la legalidad ni de lo establecido reglamentariamente, lo respetamos todo a pie juntillas. Entonces, pues sí, yo sí creo que el Instituto Nacional de Formación Política sigue siendo sigue haciendo aportes importantes al debate político y a la revolución de las conciencias. Oye, Rafa, estabas hablando, me parece fundamental lo del Poder Judicial, ¿no? Que hoy por fin el pueblo logra también votar por ellos. Y es importantísimo porque en la coyuntura mundial que estamos viviendo, claro, esto era el último, por eso el plan C, en esto te quería decantar, ¿no? Queríamos poder votar por ellos porque vemos lo que pasa en Argentina ahora con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vemos cómo desafortunadamente en muchos países el fascismo está dando, ¿no? Avanza, ¿no? La derecha, la ultraderecha sigue avanzando, ¿no? Pero en este sentido, Rafa, la revolución de las conciencias sirve como un antídoto. La formación política es el gran antídoto que nosotros vemos para, número uno, sostener el proceso revolucionario de la Cuarta Transformación, porque hay que reconocer que si bien estamos en un segundo periodo, no todo está ganado, no es que ya tengamos en estos momentos a los compañeros y compañeras que representan al pueblo de México, porque hay que recordar que al final, pues un partido político como Morena es simplemente la herramienta que el pueblo de México ha construido para que se nos represente de la mejor manera, pero ¿cuáles crees tú que son pues estos desafíos que ahora tiene el Instituto Nacional de Formación Política en este momento, el papel que deberíamos de jugar, sobre todo porque sabemos que hoy México está bajo la lupa de muchos de estos ataques de la derecha, porque somos al final ejemplo para muchos compañeros, ¿no? Somos ejemplo donde hemos visto que efectivamente la formación política sí sirve para sostener procesos revolucionarios, que cuando se pone en el centro de las necesidades, cuando el gobierno sirve al pueblo, hay resultados. Esta idea neoliberal de que no se podían cambiar las cosas, que el destino manifiesto era, no, uno nació aquí y si nació pobre va a ser pobre toda su vida, ya nos dimos cuenta que eso no pasa, que cuando realmente hay una redistribución de la riqueza para el pueblo, las vidas de los compañeros cambian. Entonces, Rafa, ¿qué es lo que le corresponde al instituto para abonar a esta revolución de las conciencias? Porque al final, si bien siempre desde la izquierda hemos estado como un poco agazapados defendiéndonos, hoy creo que tenemos todas las herramientas y el mejor momento para seguir dando la batalla y profundizar y radicalizarnos en el mejor sentido de la palabra, que es acabar con los problemas de raíz y cambiar aún más este México. Me gusta mucho lo que planteas. Mira, todo proceso de transformación es frágil por su propia naturaleza. Viene de contradicciones y luego no las resuelve y luego profundiza con otras contradicciones y genera contradicciones nuevas. Entonces, es un salto al vacío. Los procesos de transformación siempre son saltos al vacío. Sin embargo, este proceso de transformación tiene grandes peculiaridades. Aquí hemos aprendido de las revoluciones pasadas. Las primeras revoluciones no tenían de dónde aprender. Nuestro proceso de transformación aprende de la Revolución Mexicana, de la Revolución Liberal, de la Revolución de Independencia, de las revoluciones que se han hecho en otros países. Y una de las cosas que hemos aprendido es efectivamente que los procesos se pueden estancar y que suelen implosionar, suelen estallar de dentro y hay que buscar mecanismos para que esto no ocurra. Uno de estos mecanismos es precisamente el del Instituto Nacional de Formación Política. Si tú revisas, es una aportación a la teoría de las revoluciones a nivel mundial, ¿no? Es parte del principio. ¿Sabes qué? Ok, llegamos a gobierno, no podemos dejar el debate, no podemos dejar la discusión, no podemos dejar la formación política, no podemos abandonar esta gran discusión que dio pie a la transformación. Hay que seguirla nutriendo, etcétera. Y hoy en día México se encuentra en una coyuntura muy especial. La coyuntura es la siguiente. México tiene una historia muy peculiar. México siempre ha estado al frente de muchos procesos revolucionarios, estuvo al frente, hizo una revolución liberal muy radical, hizo una revolución social muy radical a principios del siglo XX y fíjate, no nos dejaron participar, nos cortaron el paso para entrar a la primera oleada progresista
en América Latina, antineoliberal, ¿no? Claro. Le hicieron fraude a Cárdenas, le hicieron fraude a Cárdenas en el 88, Andrés Manuel en el 2006, pero en el 2018 no nos pudieron detener, pero sí estamos planteándonos un proceso, es decir, si activamos una segunda oleada progresista en la región, sí, y ahorita lo que estamos viendo es una cosa muy delicada, porque en el grueso del planeta estamos viendo cómo el mundo gira a la derecha. Y México tiene un proyecto exitoso, popular, y es un proyecto exitoso, con una presidenta con una aprobación cerca, bueno, tuvimos un presidente con una aprobación, que salió con una aprobación del 80 y tantos %. ¿Cuándo habías visto eso? Andrés Manuel López Obrador, la verdad, hizo un trabajo espléndido. Y luego luego hubo una transición civilizada, ¿no? Y además se le deja la presidencia a una mujer, se juntan aquí dos movimientos cruciales del país, que son el movimiento de la Cuarta Transformación y el movimiento feminista mexicano, ¿no? Y tenemos una presidenta que tiene iniciativas y que hace planteamientos que son populares, que la gente aprueba, que a la gente le gustan y que, tiene un gobierno muy sólido, ¿no? Además con muy buenos funcionarios de altísimo nivel, gente como Rosa Isela, como Ramón de la Fuente, como Marcelo Ebrard. Es decir, es un frente amplio, además, lo que tenemos como proyecto de nación. Y dentro de todo este proceso, lo que estamos viendo es un crecimiento de una derecha ya con ribetes de fascismo, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que el crecimiento de la ultraderecha en Europa es muy peligroso. Pareciera que no tuvieran memoria los europeos, ¿no? Porque cuando dejan regresar a una simpatizante de Mussolini en Italia, dices, bueno, aquí está pasando algo muy grave. O el caso de Víctor Orbán en Hungría, o el caso de Vox en España. Digo, en España tuvieron al franquismo, tuvieron el gobierno fascista más largo de la historia, ¿no? Y resulta que hoy en día vuelve, el PP se derechiza y Vox vuelve a reivindicar a Franco. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Es decir, es preocupante este crecimiento del fascismo en Europa. Además, es un fascismo reciclado, ¿no? Es un fascismo reciclado dentro del neoliberalismo, es un fascismo muy agresivo, es un fascismo muy violento que quita derechos, que fortalece la idea de que existen élites y que los pobres no tienen más opción que aguantarse, etcétera, etcétera. Y vemos también que en Estados Unidos llega a gobierno Donald Trump ya con una actitud muy racista, abiertamente racista, persigue a los latinos, persigue a los migrantes, pero además con determinaciones que son bien absurdas, ¿no? Es decir, en plena cosecha hace redadas contra los migrantes y el problema, y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y quién va a recoger las cosechas en Estados Unidos? ¿Cómo? Claro. ¿Y ahora de qué van a comer? ¿No? ¿Quién va a recoger las alcachofas y quién va a recoger las calabazas en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo este hombre, ¿no? Está tomando iniciativas que afectan directamente a la economía. Y estamos viviendo, y esto hay que decirlo con mucha preocupación, una nueva forma del fascismo en el Medio Oriente, que es el sionismo. El sionismo es una forma moderna del fascismo, y es un fascismo ya directamente genocida. Hemos estado viendo durante meses un exterminio en tiempo real en redes sociales, ¿no? Y hay manifestaciones en contra en todo el planeta, pero no podemos detener esa barbarie. Ahorita estamos viendo una confrontación ya con misiles entre Israel e Irán, y estamos viendo además que Estados Unidos está tentado a meterse en esta confrontación, y ya con el reloj de la explosión nuclear está a 5 segundos. Sí, el famoso reloj del juicio final, ¿no? El reloj del juicio final está a 5 segundos, claro, de estallar. Es una cosa increíble lo que estamos viviendo. Y en medio de esta debacle civilizatoria, México sí se presenta como un faro de esperanza para América Latina y para el resto del planeta. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar fortalecer al gobierno de México, al gobierno que actualmente tenemos? ¿Cómo no vamos a dejar
todo nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante este proceso. ¿Y qué implica hacer el mejor esfuerzo? Implica, entre otras cosas, hacer una tarea seria de discusión, de debate público, de difusión de ideas, que nos permita profundizar en lo que quiere la sociedad y que permita hacer vínculos entre la sociedad y el gobierno, etcétera, que nos permita, entre otras cosas, defender la esperanza a nivel global. Y es de las cosas que estamos haciendo. Y yo sí creo que en eso el Instituto de Formación Política puede jugar un papel importante. Fíjate, Dani, en este momento, Rafa, en este momento de urgencia mundial, así es, precisamente la formación política es nuestra arma precisamente en contra de estos fascismos. Y algo muy importante precisamente en este momento es invitar a la gente, así es, al pueblo en general, a la militancia de Morena, a los simpatizantes, a que tomen los cursos de formación política que tenemos en el Instituto Nacional. Es que es fundamental, porque así podemos articular los discursos que van en contra de estas narrativas que tratan de minar un proyecto de transformación que en el mundo está siendo un faro para los pueblos en resistencia. Y a mí me parece fundamental que digamos que los formadores del instituto no se quedan en el instituto, en la escuela que tenemos en Pantitlán, en Avenida de Guadalupe, número 64, que de todas maneras les invitamos porque hay actividades ahí imperdibles, sino que los formadores salen a la calle. Así es. Solamente hay que organizar precisamente esos círculos de estudio, hay que organizar a la gente en nuestros barrios para que los formadores vayan precisamente a platicar, a organizar y dar estos temas que son de profunda importancia, no solo para México, sino para la vida en este planeta. Entonces, pues invitarles a todas y todos. Tenemos un proyecto de formación en tu colonia que está padrísimo. Así es. ¿No? Y además se van a hacer toda una serie de cursos en estos meses que vienen sobre el liderazgo político de las mujeres, sobre humanismo mexicano. Tenemos un curso muy bueno sobre soberanía que da ni más ni menos que el doctor Alberto Montoya. Todo el tiempo estamos planteando proyectos y temas de discusión, sí, cursos, etcétera. Pues compañeros, ya escucharon a Rafa, Mario, los invitamos a que por favor a través de la página del Instituto Nacional de Formación Política, de las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, le den clic y vean la enorme oferta formativa que tenemos pensada para cada uno de ustedes. En verdad van a encontrar algo. Les pedimos que por favor se unan a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, porque también dependemos de ustedes, compañeros, para que esto llegue a más y más gente. Evidentemente no van a ver esto en el Universal, en Latinus, en Reforma. Son ustedes los que nos tienen que ayudar a llegar a más personas. Dependemos de ustedes para que esta información llegue a más personas. No se vayan sin darle like a este programa, sin suscribirse a las redes sociales de la 4TV, sin ver los contenidos de la 4TV. Hay que suscribirse también a las redes del partido de Morena. Nos pueden encontrar como Morena Sí, al instituto como INFP Morena. Y recuerden que sin formación no hay transformación. Nos vemos en el próximo programa de La Revolución de las Conciencias.